Mi ex esposa embarazada y su nuevo esposo convirtieron a nuestra hija en su empleada doméstica, así que decidí decirle que no merece ser madre y voy a pelear por la custodia completa. Hola a todos, me llamo Daniel, 41M, y quiero compartir algo que ha estado pasando en mi vida desde hace un tiempo. Aunque siento que ya he tenido suficiente drama como para escribir un libro entero, de pronto me entraron ganas de desahogarme aquí, como si fuera un largo post de Reddit. Aclaro que esto no es ninguna historia formal ni nada parecido, solo es mi manera de dejar constancia y tal vez, recibir algunos consejos o palabras de aliento. Primero, un poco de contexto: vivo en Seattle, Washington, y tengo una hija de 16 años, a quien llamaré Chloe para respetar su privacidad. Su madre, mi ex esposa, se llama Margaux, 39F. Ella y yo nos conocimos hace casi 2 décadas, durante un evento universitario en California, cuando estábamos en nuestros 20. Nos enamoramos relativamente rápido y después de un par de años de noviazgo, nos mudamos juntos. La vida al principio era bonita y sencilla. Ambos teníamos trabajos básicos mientras terminábamos nuestros estudios. Margaux planeaba estudiar para convertirse en diseñadora gráfica, algo que siempre le apasionó. Por mi parte, terminé especializándome en logística y tras graduarme, conseguí un puesto en una compañía de transporte. Las cosas dieron un giro inesperado cuando Margaux quedó embarazada de Chloe. Ambos éramos aún jóvenes, inexpertos y con muchas ambiciones. Ella no quería perder el embarazo, y yo estaba de acuerdo. La apoyé de corazón en la decisión de tener a nuestra hija. Sin embargo, cuando me promovieron en mi empleo, la situación en casa comenzó a cambiar gradualmente. Dado que yo ganaba más, acordamos que Margaux se quedaría a cuidar a la bebé, al menos por un tiempo, y después vería cómo retomar sus planes de diseñador. Y aunque teníamos la mejor de las intenciones, la maternidad resultó ser mucho más dura de lo que ella esperaba. Los primeros años como padres fueron complicados, pero hubo instantes muy lindos. Recuerdo que había domingos enteros en los que nos íbamos de paseo a parques cercanos en Seattle. Chloe reía y aprendía a caminar rodeada de paisajes verdes y esas lloviznas tan típicas de la ciudad. Sin embargo, cuando nuestra hija cumplió 5 años, Margaux y yo entramos en una dinámica de peleas constantes. A veces eran discusiones por problemas triviales, pero, con el paso del tiempo, me di cuenta de que la tensión crecía y se volvía más personal. Ella me acusaba de que su vida se había estancado por mi culpa. Sus argumentos eran que, al final, yo era quien seguía progresando en mi trabajo, mientras ella no encontraba la forma de retomar la carrera que siempre deseó. Llegamos a un punto en el que no hacíamos más que pelearnos. Discutíamos por situaciones tan mínimas como qué canal de televisión ver o cuándo salir a comprar los víveres. Los gritos se volvieron parte de la rutina. Recuerdo nítidamente la primera vez que Chloe me pidió que no gritara más, y aquello me rompió el corazón. Entendí que no era un entorno sano para ella. Me sentía atrapado porque no quería romper la familia, pero tampoco podía exponer a mi hija a ese ambiente tan tóxico. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que Margaux estaba siéndome infiel con un conocido de mi propio trabajo. Fue devastador. Durante un tiempo, pensé en aferrarme al matrimonio con la esperanza de arreglar las cosas, tal vez con ayuda profesional. Pero la realidad era más cruda. Sentía que la confianza se había ido y, sobre todo, que esa agresividad que descargábamos el uno contra el otro solo terminaría haciéndole daño a nuestra hija. Decidimos divorciarnos de manera relativamente civilizada, lo cual no quita que fuera doloroso. Creo que ni siquiera lloré por la infidelidad, sino más bien por la desilusión que me producía ver cómo habíamos dejado morir nuestros sueños y nuestra complicidad. Aunque yo obtuve la mayoría de los bienes materiales, en parte porque ella misma renunció a pelear por ellos, la cuestión de la custodia de Chloe fue distinta. Margaux se empecinó en que necesitaba compartir la crianza porque quería ser buena madre. Y en ese entonces, aunque me molestara su doble discurso, decidí no discutir tanto al respecto. No quería que Chloe creciera sin su mamá. Llegamos al arreglo de que Chloe viviría conmigo la mitad del mes y con Margaux la otra mitad, en un plan de custodia compartida. Parecía equilibrado y, dentro de todo, funcional. Por varios años, la cosa no fue tan mala. Al principio, Margaux se comportó de manera decente. Chloe la visitaba y me contaba historias normales de su vida allá. Claro que mi ex a veces se quejaba de que la niña era difícil o que había demasiados gastos, pero nada alarmante. Sin embargo, todo cambió cuando, hace unos meses, Margaux nos anunció, en una videollamada familiar, que estaba embarazada de su nuevo esposo, James, 44M. Su relación con él había comenzado hacía un par de años, por lo que sabía, ella se mudó con él a las afueras de Portland, Oregón. No voy a negar que, por un instante, pensé en felicitarla y dejarlo así. Al fin y al cabo, cada quien rehace su vida como puede. El problema vino después, cuando noté que Chloe volvía a Seattle mucho más cansada y retraída de lo habitual. Yo la veía pálida, con ojeras, y ella siempre evadía mis preguntas directas. Al principio, me decía que estaba estresada por la escuela.
Pero algo en su tono y en su forma de callar me hizo sentir que había algo más que no me estaba contando. No quise presionarla, porque sé lo sensible que es mi hija, y a veces se encierra en sí misma cuando algo la inquieta. No fue hasta que la vi llorar una noche en su habitación que decidí sentarme con ella y decirle que no me movería de ahí hasta que me confiara lo que ocurría. Fue entonces cuando soltó la bomba que me revolvió el estómago. Me confesó que, en la casa de su madre, prácticamente la tenían de sirvienta. Margaux, al estar embarazada, argumentaba que no podía hacer esfuerzos, y James llegaba tan cansado del trabajo que exigía que Chloe atendiera la cocina, la limpieza y hasta ordenara el garaje si era necesario. Debo confesar que mi primera reacción fue quedarme en silencio, procesando la información. Chloe me contó que, si se negaba, su madre jugaba la carta del eres insensible con tu madre embarazada y que James apoyaba todo lo que Margaux hiciera o dijera. Así, la convencían, o prácticamente la obligaban, a hacer el 90% de las tareas domésticas, mientras ellos se dedicaban a descansar o, en el mejor de los casos, a darle indicaciones de cómo limpiar o cocinar. Su propia madre no movía un dedo. De solo escucharlo me llené de rabia e indignación, pero me contuve por Chloe, que estaba muy asustada de provocar una pelea que terminara perjudicando su relación con Margaux. Aún así, mi hija me dijo que no aguantaba más, y que estaba considerando no volver a casa de su madre. Estaba demasiado cansada física y emocionalmente, y sentía que solo la querían para servirles. Durante los días posteriores a esa confesión que Chloe me hizo, apenas pude concentrarme en mi trabajo o en mi vida cotidiana. Cada vez que intentaba realizar mi rutina normal en Seattle, imaginaba a mi hija limpiando pisos o cocinando sin parar en la casa de su madre, en Portland. Me consumía la indignación, pero también el miedo a desencadenar un conflicto legal desgastante. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados. Lo primero que hice fue llamar a Margaux. Cuando finalmente contestó, sonaba alegre, casi exagerada, como si nada malo pasara en su hogar. Tras un saludo forzado, le dije que necesitábamos hablar seriamente sobre Chloe. Ella se quedó en silencio unos segundos antes de responder con cierto tono de fastidio. ¿Qué sucede ahora, Daniel? Estoy embarazada y bastante cansada, ¿no puedes hablar conmigo en otro momento? No, Margaux. Creo que esto es urgente y no pienso dejarlo pasar. Chloe me contó todo acerca de las tareas que le has estado exigiendo. Me dijo que, literal, la están usando de sirvienta. ¿Qué demonios está pasando allí? Fue como si, de pronto, alguien hubiera prendido un interruptor de su irritación. Su actitud amable desapareció enseguida y comenzó a defenderse con un sinfín de excusas, que si ella estaba en estado delicado, que si James trabaja muchas horas y llega muy cansado a casa, que si Chloe exagera o se hace la víctima cuando en realidad solo le están pidiendo pequeñas tareas. No me vengas con cuentos, Margaux. Sé perfectamente lo que implica un embarazo, estuve contigo cuando esperabas a Chloe. Pero eso no justifica hacerla trabajar como si fuera tu empleada. Además, James es un adulto, no un anciano. Él también podría encargarse de algunas labores domésticas. La respuesta de Margaux fue echarme la culpa de todo, como antaño. Afirmó que, durante nuestro matrimonio, ella sacrificó su futuro profesional y ahora no tiene fuerzas ni para moverse sin sentirse culpable. Hasta me soltó algo como, tú sigues con la vida que siempre quisiste, y yo me quedé atrás, ¿por qué no puedo pedirle ayuda a mi propia hija? Aquello me pareció tan retorcido que tuve que respirar hondo para no colgarle en la cara. Mi paciencia se estaba agotando, pero aún no quería terminar la llamada de modo abrupto. Debía entender su mentalidad. Así que continué. Le dije con el tono más calmado que pude. Mira, Margaux, no se trata de que Chloe no ayude en nada. Pero lo que está pasando es una clara explotación de su tiempo y su energía. No está bien, no se supone que querías ser la mejor madre del mundo cuando peleaste la custodia compartida. ¿Cómo encaja esto de tener a la niña fregando suelos y limpiándoles el desorden a ti y a James? ¿De verdad te parece normal? Su silencio fue largo. Después dijo, con voz agria, que no pretendía seguir discutiendo, y colgó sin más. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón acelerado. Sentía una mezcla de impotencia y rabia. Mientras respiraba para calmarme, me acordé de que Margaux tenía fama de salir airosa de situaciones así, apelando siempre a la lástima o a sus propias quejas de sacrificio. Pero esta vez no iba a ser tan fácil. Decidí que, si ella no quería resolverlo de forma amigable, tenía que explorar acciones legales. La siguiente mañana, llamé a mi abogado, Julian, 38M, un buen amigo que me había asesorado cuando me divorcié. Me recibió con su típica manera amistosa de hablar. ¿Otra vez problemas con Margaux? No me extraña, Daniel. Cuéntame qué sucede. Le detallé la situación, Chloe sufriendo un trato inhumano en la casa de Margaux, la manipulación que sufría con la excusa del embarazo, y la actitud permisiva e irresponsable de James. Julian me escuchó con calma y, cuando terminé, me explicó que no era tan sencillo. Para modificar la custodia, se necesitan pruebas contundentes de negligencia o maltrato. Aún así, me animó a reunir evidencias,
mensajes de Chloe, testigos que puedan dar fe de las condiciones en las que la hacen trabajar, etc. Me dijo que, si Chloe misma declaraba su negativa a volver a casa de su madre, ya era un indicio fuerte de que algo grave pasaba. Con esa conversación, me sentí un poco más preparado, pero no menos nervioso. Sabía que luchar legalmente contra Margaux sería un desgaste tremendo para todos. Por otro lado, no podía dar un paso atrás. Chloe necesitaba ver que su padre no iba a dejarla desamparada. Ese mismo día, al llegar a casa, mi hija me esperaba en el sofá de la sala, mirando el celular con un gesto de preocupación. Se le iluminó la mirada al verme, pero también me di cuenta de que tenía los ojos un poco rojos, como si hubiera estado llorando. Me senté a su lado y le puse una mano en el hombro. ¿Estás bien, hija? Hablé con tu mamá, pero la cosa no pintó nada bien. Chloe asintió con un suspiro. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje que Margaux le había enviado, el cual decía algo como: espero que le digas a tu papá que deje de meterse donde no lo llaman. Cada familia arregla sus asuntos a su manera. Si no quieres ayudar en la casa de tu propia madre embarazada, entonces no te quejes de lo que pueda pasar después. Aquello me enfureció. ¿Amenazas pasivo-agresivas a su propia hija de 16 años? Esa era la mujer que presumía de gran sacrificio materno. Me pareció un acto ruin y desesperado. Al ver mi expresión de furia, Chloe me pidió que no hiciera nada drástico. Decía que no quería empeorar la situación, y me dio un abrazo, como pidiéndome que me tranquilizara. Pero yo ya lo tenía claro, haría lo necesario para protegerla, inclusive si eso implicaba volver a los tribunales. Después de la llamada a Julian y de ese mensaje lleno de manipulación, no quedaban dudas de que Margaux y James jamás iban a entrar en razón por voluntad propia. A la mañana siguiente, me senté con Chloe para ver cómo se sentía, y le hablé sin rodeos sobre la posibilidad de buscar la custodia completa. Para mi sorpresa, no se mostró en contra. Dijo que le dolía la idea de alejarse de su madre, pero que sentía que no le dejaban otra opción. Me confesó que estaba cansada de pensar que pronto tendría que regresar a Portland y seguir soportando esa presión, esas críticas constantes y la carga de responsabilidades injustas. Me partió el alma ver a mi hija entre lágrimas, tratando de no traicionar a su mamá pero, al mismo tiempo, agotada de un sistema familiar desequilibrado. Fue la gota que colmó el vaso. Dejé pasar unos días para que se calmara y terminara algunas evaluaciones escolares, y me puse en contacto con Julian para informarle que sí, iríamos a por la custodia total. Estaba harto de ver a Chloe sufrir y, sobre todo, indignado de que Margaux actuara como si la maternidad fuera un juego en el que ella solo obtiene beneficios. Lo que nunca pensé fue que Margaux tuviera todavía un as bajo la manga. Unas semanas después, ya con todos mis papeles casi listos para enviarlos al juzgado, recibí una llamada de un número desconocido. Al descolgar, me di cuenta de que era James. Hablaba con una voz arrogante, casi burlona, y me soltó algo que me dejó helado. Oye, Daniel, no sé qué te haya contado Chloe, pero creo que estás exagerando las cosas. Si necesitas a alguien que te limpie la casa en Seattle, dilo. Así no nos andas quitando a mi esposa su derecho a su hija. Total, como ama de casa, tu hija es fantástica. Quedé en silencio un instante, asimilando lo que acababa de oír. James básicamente me decía que veía a Chloe como una niñita que sirve para sus labores domésticas, nada más. Al final, balbuceé un par de insultos que no vale la pena reproducir aquí, y colgué. Era claro que el respeto por Chloe era nulo, que la veían como un instrumento y que, para ellos, mi hija se reducía a ser la ayudante perfecta. La rabia y la impotencia eran enormes. Ese día confirmé que mi única vía era la legal. Pronto entendería que las cosas podían enredarse aún más, pues Margaux, al enterarse de mi intención de pelear por la custodia, iba a tomar una decisión sumamente inesperada, cambiando de golpe nuestra dinámica familiar y haciendo que me cuestionara si no habría un trasfondo más turbio en su comportamiento. Estos últimos días han sido una montaña rusa de emociones. Después de aquella llamada de James, en la que prácticamente me restregaba en la cara que consideraba a mi propia hija como una simple ama de casa, me convencí del todo de que no había vuelta atrás. Era necesario que Julian, mi abogado, y yo presentáramos la documentación para buscar la custodia completa de Chloe. No podía permitir que siguiera sufriendo en un ambiente tan hostil. Fue entonces cuando Margaux debió enterarse por algún medio, probablemente por James, de mis intenciones legales. De repente, ella pasó de ignorarme a enviarme una serie de mensajes escritos y de voz. No tenían ningún hilo lógico, unas veces me acusaba de ser el peor ex esposo del mundo y de haberle robado sus mejores años, y otras me rogaba que no siguiera con esto porque, según ella, sería perjudicial para Chloe que sus padres anduvieran en tribunales. Era un ir y venir entre la ira y la súplica, como si Margaux estuviera tan alterada que no supiera si atacarme o pedir mi compasión. Uno de esos mensajes de voz duraba más de 5 minutos. Se escuchaba como Margaux, con la voz entrecortada, me culpaba del deterioro de su carrera y afirmaba que si no se había convertido en la diseñadora gráfica que soñaba, todo era por mi culpa.
Incluso mencionó que, de no haber estado yo en su vida, ella sería una artista reconocida en todo el país. Lo peor es que, al final, me amenazó con contar su versión públicamente, sugiriendo que la pintaría como una víctima total y a mí como un manipulador que la obligó a dejarlo todo. Reconozco que me ofendió, pero sobre todo me generó una profunda tristeza. Se notaba que Margaux seguía atascada en un pasado lleno de resentimientos y rencor. Para colmo, apenas un par de días más tarde, se desató otra tormenta. Un familiar de Margaux, su primo Lucas, 36M, a quien yo conocía muy poco, me llamó diciéndome que ella había publicado un extenso texto en Facebook, donde me acusaba de forzarla a tener a Chloe y luego de darle la espalda, cuando más me necesitaba. La publicación estaba llena de medias verdades, omisiones y exageraciones que me dejaban como un ser sin empatía. Mencionaba incluso detalles íntimos de nuestra relación, manipulados de tal manera que a cualquiera que no supiera la historia real le resultaría creíble. Y si alguien osaba cuestionarla, ella respondía con el tema de su embarazo actual, asegurando que yo la estaba estresando y poniendo en riesgo su salud. Por fortuna, Chloe vio aquella publicación, y sin dudarlo, me mostró su solidaridad. Ella misma había vivido la peor parte de esa dinámica en la casa de su madre, así que no podía creer que Margaux estuviese haciéndose pasar por víctima en redes sociales. Aunque a mi hija le dolía ver a su mamá exhibiendo tanta hostilidad, estaba decidida a testificar a mi favor si la situación escalaba legalmente. Esto me dio un poco de calma dentro de tanto caos. Saber que Chloe se sentía preparada para contar su verdad ante un juez era un paso crucial. Decidí no responder en público a los ataques de Margaux, a pesar de que me hervía la sangre al leer sus mentiras. Mi abogado me aconsejó que conserváramos capturas de pantalla de todo para emplearlas como evidencia de la inestabilidad emocional y la difamación que estaba ejerciendo. Así lo hice, guardé cada uno de sus posts, de sus mensajes de voz y de texto. Julian me aseguró que, llegado el momento, podríamos presentarlos para mostrar que Margaux no tenía la menor intención de llegar a un acuerdo razonable, sino que prefería convertirme en un blanco de odio. Mientras tanto, la actitud de James se volvió todavía más detestable. Escribía a Chloe desde el teléfono de Margaux, enviándole recados cínicos. Uno de esos mensajes decía: ojalá vuelvas pronto, porque la casa vuelve a ser un desastre en cuanto te vas. Tu madre no puede moverse tanto y yo no tengo tiempo para estar limpiando. Mi hija, harta, dejó de contestarle. Pero el hecho de que James se dirigiera a ella con ese tono, tratándola poco más que de empleada, solo reforzaba mi convicción de que debía alejarla de ese entorno. En medio de todo ese drama, recibí una llamada inesperada de la madre de Margaux, una mujer a la que siempre había considerado respetuosa, incluso cuando nos divorciamos. Me saludó con voz cansada y se disculpó por no haberse involucrado antes, pero me confesó que estaba preocupada por la salud mental de Margaux. Alegó que su hija no siempre había sido así de agresiva, pero que, tras el divorcio, algo cambió en ella. Sin embargo, esta señora también me reprochó en cierto modo que no estuviera intentando llegar a un acuerdo pacífico por el bien del nuevo embarazo. Ya ni siquiera me sorprendí, parecía que todos en esa familia querían que cerrara los ojos y fingiera que no había ningún abuso hacia Chloe. Le expliqué con calma que la prioridad debía ser la integridad física y emocional de mi hija, y que Margaux podía recibir ayuda profesional si lo necesitaba, pero no a costa de explotar a Chloe. Su madre me contestó: lo entiendo, Daniel, pero Margaux jura que Chloe exagera y que tú la alientas a mentir. Aquello me hizo sentir impotencia total. ¿Ahora resultaba que Chloe y yo conspirábamos para inventar un escenario de abuso? Colgué la llamada con la sensación de que no íbamos a llegar a ningún entendimiento con la familia de Margaux. Al cabo de unos días de juntar evidencias y redactar la solicitud formal de cambio de custodia, Julian me informó que presentaríamos la petición en los juzgados de Seattle. Chloe estaba lista para declarar que no volvería a casa de su madre. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era la reacción sorpresiva de Margaux en cuanto supo que íbamos en serio. A través de un escueto mensaje, me dijo que tomaría una decisión radical sobre Chloe. Así, de la noche a la mañana, pasó de pedir clemencia y culparme de su desgracia, a anunciarme que renunciaría a la custodia, y posiblemente, a todos sus derechos parentales sobre nuestra hija. Mi reacción inicial fue de estupefacción. ¿Cómo podía una madre que tantas veces había peleado diciendo que Chloe era su vida entera, de repente decidir firmar unos papeles para apartarse de su hija de manera legal? Ni siquiera sabía si eso era solo un ardid para manipularme o algo genuino. El simple hecho de considerarlo me resultaba escalofriante y amargo. Chloe se enteró al día siguiente, y por más que ella estuviera furiosa y dolida con su madre, la idea de que Margaux la abandonara por completo la dejó en shock. Así que me vi en un punto en el que no sabía si sentir alivio, porque sería más sencillo proteger a mi hija, o tristeza, por ver a Chloe herida por la indiferencia de su propia madre. Mientras tanto, Margaux seguía embarcada en esa batalla interna suya. A ratos aparecía con mensajes en redes, criticándome, y a ratos amenazaba con desaparecer y darme la bendición de quedarme con Chloe para siempre.
No tenía forma de anticipar qué haría Margaux en los próximos días, si firmaría los papeles o se retractaría y buscaría enfrentarnos en juicio. Mi prioridad era apoyar a Chloe emocionalmente, porque nada duele más que ver cómo tu madre insinúa que podría dejarte por su nueva familia. En medio de esa incertidumbre, tuve que tomar la decisión de que era lo mejor para mi hija. La decisión de Margaux de renunciar a la custodia de Chloe generó en mí una mezcla de sensaciones que no sabía cómo manejar. Por un lado, estaba la furia contenida al ver su actitud tan contradictoria, y por el otro, la preocupación constante por cómo mi hija asimilaría un abandono tan repentino y la crudeza de sentir que su propia madre prefería librarse de ella para centrarse en su nuevo embarazo. Nada de esto era fácil, y me pasaba los días tratando de sostener el ánimo de Chloe, quien, a pesar de haber sufrido mucho con la explotación en la casa de James y Margaux, no podía evitar sentirse herida. Lo cierto es que no tardamos en recibir la noticia formal. Margaux, a través de un correo electrónico, me informó que estaba decidida a firmar la cesión de los derechos parental. Aseguraba que ya estaba cansada de pelear y que era obvio que Chloe no la quería. Su mensaje estaba lleno de acusaciones hacia mí, entre líneas culpándome de haberle lavado el cerebro a nuestra hija. Si bien nunca quise que las cosas llegaran a ese nivel, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Al día siguiente, Julian me llamó para contarme que Margaux se había puesto en contacto con su propio abogado para tramitar todo lo referente a la renuncia de la custodia. Antes de firmar cualquier documento, quise asegurarme de que Chloe entendiera las implicaciones. Me senté con ella en la sala de nuestra casa en Seattle y hablé con total franqueza. Hija, mamá está dispuesta a darme la custodia total. Es decir, no solo vivirás conmigo, sino que ella podría renunciar a muchos de sus derechos legales sobre ti. ¿Estás segura de lo que deseas? ¿Estás preparada para ello? Chloe bajó la mirada, con los ojos húmedos. No es que lo desee, papá. Pero prefiero eso a seguir sintiendo que no sirvo para nada más que limpiarles. Siempre pensé que mi madre volvería a preocuparse por mí, pero ya veo que no. Así que, sí, creo que es lo mejor. Le acaricié el pelo y la abracé sin saber muy bien cómo consolarla. Porque aunque ella había sufrido mucho en esa casa, seguía siendo una adolescente con la esperanza de que su madre cambiara y la quisiera de verdad. Nadie se imagina lo duro que es aceptar que uno de tus progenitores está dispuesto a borrarte de su vida de manera oficial. Por ello, decidí que lo primero era ofrecerle terapia. Cuando le propuse la idea, Chloe la aceptó de inmediato. Se notaba que necesitaba ayuda para procesar tanta angustia y tanta rabia acumulada. Mientras esperábamos la fecha para firmar los documentos, ocurrió algo que nos tomó por sorpresa. Margaux sufrió complicaciones en su embarazo y tuvo que ser ingresada de emergencia en un hospital cerca de Portland, Oregón. Me enteré porque su madre me llamó, casi suplicando que si Chloe quería ver a Margaux, quizá era el momento. Esa llamada me enfrentó a un conflicto interno tremendo. Después de todo, Margaux seguía siendo la madre de Chloe, y una posible complicación del embarazo podía ser sumamente grave. Pensé que lo más sensato era consultarlo directamente con mi hija. Chloe, al enterarse, se quedó en silencio unos instantes, con el gesto pensativo. Luego dijo que, a pesar de todo, quería ir a ver a su madre. Ni yo ni su terapeuta estábamos seguros de que fuera lo mejor en ese punto tan delicado, pero entendíamos que Chloe necesitaba cierta paz interior. De modo que, tras hablarlo con Julian, quien me recordó que la custodia todavía no estaba modificada oficialmente, decidimos realizar el viaje a Portland para que Chloe pudiera visitar a Margaux en el hospital. No obstante, al llegar allá, la situación resultó mucho más tensa de lo que imaginamos. Cuando Chloe quiso entrar a verla, quien salió a recibirla fue James. Tenía cara de pocos amigos, y no mostró señal alguna de arrepentimiento por la forma en que había tratado a mi hija. Se limitó a comentar: Margaux está descansando. Se puso mal cuando vio la demanda de la custodia. Ahora con las complicaciones, no creo que quiera hablar mucho. Además, no veo para qué vinieron, no estaban tan felices en Seattle. Chloe, evidentemente incómoda, insistió en ver a su madre aunque fuera un momento. Después de unos minutos de espera, Margaux accedió, pero con la condición de que yo no entrara a la habitación. Así que dejé que mi hija pasara sola, mientras yo me quedé de pie, en un pasillo helado, lidiando con miradas de reprobación de James. Alcancé a oír algunas voces al interior, algo de llanto, pero no pude distinguir mucho. Lo que sí noté fue que Chloe salió de la habitación con los ojos hinchados y la cara completamente roja, conteniéndose para no llorar delante de James. Cuando nos alejamos lo suficiente, mi hija me abrazó con fuerza y rompió en llanto. Le tomó unos minutos calmarse. Temblando, me dijo que Margaux le había repetido, en un tono despectivo, que prefería firmar cualquier papel antes de seguir lidiando con la rebeldía de una adolescente ingrata. Al mismo tiempo, le exigía que no traicionara a su nueva hermana o hermano que venía en camino, como si la culpa de sus problemas de salud fuera de Chloe. Era tan cruel que Chloe no encontró una pizca de esperanza en esa reunión. Al día siguiente, partimos de regreso a Seattle con un nudo en la garganta. Tenía claro que ese encuentro,
En vez de ayudar a Chloe a reconciliarse, la había lastimado aún más. Nunca pensé que Margaux pudiera llegar a ese nivel de frialdad, especialmente en un momento tan vulnerable de su propia vida. Sin embargo, tampoco me sorprendía del todo, considerando la escalada de hostilidad que había demostrado en las últimas semanas. Con el paso de las jornadas, Margaux envió a mi abogado los papeles necesarios para finalizar el proceso de cesión de los derechos parentales de Chloe. Tardé en asimilarlo. Recordé la época en la que Margaux y yo discutíamos sobre cómo decorar la habitación del bebé, cuando Chloe ni siquiera había nacido. Me acordé de la ilusión que irradiaba mi exesposa, de cómo hablaba de un futuro brillante para nuestra hija. ¿En qué momento ese amor se había transformado en una guerra, en rencor y, finalmente, en total indiferencia? Pese a lo doloroso, firmé los documentos que me otorgaban la custodia completa, y Margaux también estampó su firma, renunciando oficialmente a sus derechos. Cuando Julian me mostró la confirmación legal, experimenté un sentimiento agridulce, alivio por saber que Chloe ya no tendría la obligación de volver a esa casa de explotación y negligencia, pero a la vez un profundo pesar por ella. Con apenas 16 años, debía enfrentar la realidad de que su madre la descartaba de ese modo. Luego de esto, me enfoqué en una sola cosa: construir un espacio seguro y estable para Chloe. Me puse manos a la obra para que pudiera seguir con sus terapias, y le ofrecí la posibilidad de practicar actividades que le gustasen, como clases de arte o deportes. Me tomó un par de semanas convencerla, porque estaba algo decaída, pero finalmente aceptó apuntarse a un club de dibujo cercano y retomar la natación los fines de semana. Día con día, la veo mejorar un poco su estado anímico, aunque sé que el camino de recuperación emocional es largo. Aún así, no todo es perfecto. Margaux sigue publicando en redes su versión de los hechos, pintándome como el villano que la separó de Chloe. Algunas personas creen sus historias, otras, menos ingenuas, han visto sus contradicciones. Por mi parte, he optado por no responder, al menos no en esas plataformas. He entendido que al final quien realmente importa es mi hija, y la gente que de verdad nos conoce sabe que solo la estoy protegiendo. Respecto a James, no hemos vuelto a cruzar palabra desde el incidente en el hospital. Solo sé, de oídas, que sigue viviendo con Margaux en las afueras de Portland, y que el parto probablemente será en unas cuantas semanas. No deseo ni su mal ni su bien, solo quiero que no se acerque a Chloe y que deje de perjudicarla. En conclusión, aunque esta historia no tiene un final de cuento, sí siento que, al menos, Chloe y yo hemos salido de la peor etapa de esta pesadilla. Ahora sé que la vida puede dar giros brutales y ponernos en situaciones insospechadas, pero la responsabilidad de un padre es proteger a sus hijos y ofrecerles el ambiente más sano posible. Estoy seguro de que a Chloe todavía le quedan días difíciles, momentos en los que recordará con dolor todo lo que pasó, pero también espero que con el tiempo y la ayuda adecuada, encuentre la paz que se merece.